Perfecto. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. De Argentina y de México hasta ahora estuve viendo. Si hay algún otro país, por favor, comparta, así también lo podemos saludar. Bienvenidos a este evento virtual, donde vamos a conversar sobre cómo mantener el compromiso del estudiante. Un desafío realmente que viene acompañando a todas las instituciones, pero que los elementos, los ingredientes que componen cómo mejorar y cómo mantener el compromiso con los estudiantes va cambiando a través del tiempo. Desde hace la pandemia también fue un hito dentro de todo el entorno de la educación, en donde modificó muchas variables que anteriormente no se tenían en cuenta. Mi nombre es Nicolás Dávila, soy Chief Marketing Officer en NetMáquina. Me acompaña Juan Petrelos, Chief Technology Officer en NetMáquina, y Mercedes Muñoz, Instructional Designer en Wetu. Gracias a Wetu, una institución 100% online, por acompañarnos y por darnos su visión sobre cómo mantener el compromiso del estudiante. La primera pregunta que surge es cómo la evolución de la tecnología transforma la educación superior. Podemos hablar mucho relativamente a cómo ha cambiado a través del tiempo. Nosotros tratamos de juntar algunos hitos muy importantes como la tecnología transforma la educación superior, y es la consolidación de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza. Hoy en día casi no podemos pensar en universidades que no tengan un LMS, o que no tengan algún tipo de conexión por causa de la pandemia, por la imposibilidad de las clases presenciales, a pasarse a un entorno virtual. Después, las aplicaciones de las tecnologías en el proceso de gestión educativa, de inteligencia artificial, machine learning y blockchain, para algunos puede sonar como todavía muy lejos para algunas universidades, pero hay varias universidades que ya están sumando. De hecho, nuestra empresa NetMáquina trabaja con inteligencia artificial para universidades, y es lo que se viene para poder tomar decisiones y para poder mejorar la experiencia completa del estudiante. Y puntualmente planteamos 2020, que fue un cambio que impulsó a las universidades a poder trabajar de otra manera, porque también los estudiantes requerían acceder a la información de otra manera. Es decir, que se cambió de un enfoque que había de una educación tradicional a un enfoque centrado en el estudiante, enfoque student-centric. Hay una consultora muy importante internacional, BCG, que hizo un estudio en medio de la pandemia, posteriormente a la pandemia, donde decía que el 55% de los estudiantes de 18 a 24 años esperan que las modalidades de aprendizaje híbrido continúen en el periodo posterior a COVID. Es decir, que COVID no modificó todo, pero sí impulsó a muchas universidades en la adopción tecnológica, que lo estaban dejando de lado, y cuando llegó la pandemia realmente forzó a pasarnos 100% digital. Y hoy en día los estudiantes buscan algo híbrido entre el mundo online y en el mundo offline, ¿sí? Hay prácticas que se suman desde otros lugares para poder mejorar la experiencia del estudiante. El estudiante tiene otra realidad y otras necesidades, y la institución enfrenta otra realidad y otras necesidades. Antes era bastante más teoría y poca personalización. Estaba armado la misma metodología de estudio para todos los estudiantes, un modelo verticalista donde el profesor estaba al frente y los estudiantes en donde están los bancos. Desde el lado de la organización se captan datos del estudiante, pero pocas decisiones se toman con los datos. Piensen ustedes en su organización la cantidad de datos que relevan y cuántas decisiones toman con esos datos, y cuántas decisiones se podrían tomar con esos datos. Antes importaba la cantidad de tiempo de cursado y el material de estudio. Antes había una división clara entre el mundo online y offline. Las universidades o los centros de capacitación online no tenían suficientes certificaciones o buena percepción de cómo se podía tomar clases en el mundo online. Hoy en día hay una mayor personalización, aparece el concepto de aula invertida, donde el estudiante está como protagonista, estudiantes en el centro.
las decisiones son basadas en datos. Eso también ya lo va a comentar Juan posteriormente, pero está soportado por la tecnología. Al tener más datos en más sistemas también es posible tomar mejores decisiones y en tiempo real. Importan más las interacciones, la participación, las aptitudes de los estudiantes. Y los estudiantes principalmente pierden la distinción entre qué es lo que es online y offline. Los nuevos estudiantes es medio difícil explicarle, no, esto es una modalidad online y esto es una modalidad offline, o a distancia y presencial. Para ellos es una sola cosa, conectarse desde su casa y ir presencialmente a clase. No hay una distinción como los tenemos por ahí los que somos más, con mayor edad. ¿Qué buscan entonces los estudiantes al día de hoy? Según un estudio de Salesforce Connect Student Report, el 40% de los estudiantes considera que es importante tener opciones de aprendizaje flexibles. Esto siguiendo la línea anterior del 55% de los estudiantes que después de la pandemia prefería cierta flexibilidad. Para nosotros es un concepto bastante importante. Salesforce Connect Student Report lo pueden buscar en Google, se lo podemos compartir después. Hay más datos de los tres que estamos publicando, pero estos eran los que eran más relevantes para nosotros porque refuerzan la idea de qué es lo que está buscando el estudiante para poder incrementar el compromiso que tiene con la universidad, la interacción que tiene con la universidad, que sea positiva la experiencia. El 42% afirma que le gustaría recibir comunicaciones más personalizadas de parte de la universidad. De esto no solamente hace falta un equipo que construya esas comunicaciones, sino un sistema que lo soporte para poder mandar comunicaciones de una forma automática y que no recargue los equipos de trabajo de la universidad para poder hacerlas personalizadas. Pero no perder la personalización, porque eso es lo que podemos hacer actualmente con la cantidad de datos que relevamos de las instituciones. Y el 39% afirma que le gustaría que la institución le envíe correos y mensajes y recordatorios. Hay muchos de estos comportamientos que vienen dados por las prácticas con los dispositivos que usan regularmente los alumnos. Si usan Instagram, Facebook, TikTok, los diferentes tipos de redes, en las cuales le llegan notificaciones todo el tiempo, le dice cuando alguien lo etiqueta en una foto. Esos tipos de comportamientos también se pasan al mundo académico. Le gustaría recibir mensajes y recordatorios sobre cuándo tienen que entregar un trabajo práctico, cuándo le llegue el límite para poder hacer algún trabajo grupal, cómo hacerlo. Ese tipo de interacciones son muy relevantes para desarrollar con los estudiantes. Para esto podemos plantear dos modelos de comunicación. Estos dos modelos de comunicación, el primero se llama multicanal, que lo van a identificar en muchas universidades, universidades y empresas en general, que lo adoptaron. Es decir, sale una red social nueva, tenemos que estar en TikTok, tenemos que estar en Instagram, tenemos que estar en Facebook, tenemos que tener una aplicación, tenemos que tener un sitio web, teléfono, call center, correo, sedes en diferentes lugares. ¿Cuál es el problema? El problema es no manejar una única voz. Las instituciones son sujetos complejos formados por un montón de personas que representan a la universidad. Manejar una única voz no solamente tiene que ver con algún sistema, sino también con políticas de la universidad. Y hay un punto que lo vamos a trabajar en el próximo concepto, que es la omnicanalidad, que es la trazabilidad. Poder hacer una trazabilidad de una comunicación de alguien que escribe hoy día por una red social, mañana por otra red social, pasado al sitio web, después llama por teléfono. Poder hacer un seguimiento de toda la comunicación es muy importante. Seguramente les habrá pasado a algunos de ustedes contactar a una empresa o que una empresa los contacte, a hablar con una persona y en el mismo llamado, cuando los derivan a otra área, tener que empezar de nuevo a contar cuál es el problema que tienen. Eso es multicanalidad. Lo que nosotros buscamos es una voz única para poder hablar y hacer la trazabilidad. Para esto también la tecnología nos acompaña siempre para poder desarrollarlo, pero no solamente con tecnología, sino con tecnología y personas capacitadas para poder realizarlo. ¿Por qué los estudiantes no finalizan el curso online?
Yo creo que Mercedes es la que mejor podría responder esta pregunta, ya que Wetu es una empresa, una institución 100% online, en la que todas estas ideas que hablamos de generar el compromiso para el estudiante, desde el mundo online tiene ciertos desafíos que no lo tenía en la presencialidad, y poder enfrentarlo, yo creo que Wetu es el que nos podría brindar mayor claridad. Gracias. Esperemos. ¿Cómo andás, Nico? Muchas gracias por la presentación, por la introducción. Y bueno, esperemos poder dar algunas pistas y algunas claves que desde lo que hemos ido aprendiendo en Wetu a partir de nuestra experiencia de hace unos años, que como bien decías, nacimos como una empresa totalmente online, así que bueno, estamos como 100% orientadas a esa área. Bueno, como les comentaba Nicolás, la verdad que sí, que el tema de la omnicanalidad es un factor muy importante para tener en cuenta para que la empresa tenga una comunicación directa y sobre todo que no sea confuso para el potencial cliente y luego para el estudiante. Así que coincide y va un poco de la mano con lo que vamos a ver ahora. Pero para tener como una idea general, digamos, y cuando los chicos de máquina nos invitaron a contar un poco nuestra experiencia, nos pareció importante entender o delinear un poco al menos cuáles son los factores que pueden atentar contra la continuidad y contra el compromiso del estudiante en una capacitación online. Y acá podemos identificarlos, ¿no? Obviamente no son factores como separados, sino que uno se puede terminar al otro, pero por un lado podemos tener factores vinculados con el contexto del estudiante, ¿sí? Y su propia situación. Acá entran variables tecnológicas, ¿sí? Que pueden tener que ver con la conectividad que tiene ese estudiante, con el acceso a los recursos, ¿sí? Más después de la pandemia. Puede tener con variables personales. Una de ellas, entre nuestra comunidad particularmente, encontramos que el 89% de los estudiantes que no han terminado su capacitación en el último año se debe a obligaciones laborales o profesionales, ¿sí? Porque justamente nuestro cliente es un joven profesional o un estudiante universitario, pero que ya se encuentra inserto en el mercado laboral y tiene ciertos compromisos, entonces esto puede atentar contra su desempeño, y para nosotros es muy importante tenerlo claro, porque a partir de ahí podemos delinear nuevas estrategias y objetivos como para minimizar la deserción por esta razón, ¿sí? Si bien por suerte los niveles de egreso actualmente, afortunadamente vemos que son bastante altos, sobre todo en ciertas modalidades, y contamos con un buen promedio, digamos, de egreso de los estudiantes, observamos ese porcentaje. Entonces es muy importante estar atento también a los motivos, a las razones de los estudiantes, y esto puede ser buscar la información, que ya también lo va a explicar un poco Pablo después, pero como un tip así para comentarles ahora, creo que algo fundamental es recurrir a las encuestas, al feedback de nuestros estudiantes, ¿sí? Para medir y saber un poco qué es lo que está pasando ahí con ellos, porque nos están terminando, cuáles son los problemas que se pueden llegar a encontrar a lo largo de su capacitación. Entonces, puede ser, las encuestas son en realidad una fuente de información crucial. Y después encontramos factores internos que pueden estar más vinculados con la gestión de la organización, de la universidad, con las estrategias y acciones que implementamos, ¿sí? Obviamente, como les decía, todo esto puede determinarnos unos a los otros, eh, pero ¿qué encontramos acá dentro de los factores internos? ¿Sí? Puede ser que no estamos justamente ofreciéndole al estudiante lo que necesita, no estamos alineados con las necesidades de ese estudiante. Y esto puede ser ya sea por la temática, ¿sí? No captamos o no le ofrecimos al estudiante la temática del curso, la capacitación, el programa que en realidad necesitaba. Puede tener que ver con un nivel de complejidad, ¿sí? Que puede ser superior a los conocimientos previos o básicos que tenía ese alumno, esa persona previamente, o por el contrario no está encontrando nuevas herramientas, nuevos conceptos, ¿sí? En la capacitación a la que se inscribió tal vez no correspondía a lo que él necesitaba. Entonces estar atento a estos factores nos pueden también garantizar después trabajar y poder actuar sobre el compromiso y mantener al estudiante
motivado. Pero todo esto, ¿sí? Los factores internos y externos y demás, tienen que ver o se engloban en lo que hoy les quiero compartir un poquito más en detalle, que es a partir desde nuestra experiencia, porque eso también lo vemos desde nuestra experiencia, pero también de la industria, cómo hemos trabajado y cómo hemos implementado la organización y la estructura de nuestras capacitaciones, considerando la experiencia del estudiante, que era también lo que comentaba Nicolás recientemente respecto a el enfoque centrado en el estudiante, ¿sí? Entonces creemos que la clave de todo para después partir y entender un poco más cuáles son los factores por los cuales los estudiantes pueden terminar desertando y demás, lo primero que tenemos que trabajar es garantizar que nuestro curso en un entorno virtual funcione bien, ¿sí? Que cumpla con todas las pautas, los requisitos, y que el estudiante realmente esté conforme con el producto final. Entonces hoy la idea es compartir como algunas claves, ¿sí? Pistas de cuestiones que se pueden considerar. La primera de esas, como ya apareció, es contar con una estructura, con una plataforma, ¿sí? Lo más intuitiva y accesible posible, ¿sí? Esto va a depender obviamente también de cada institución, de la capacitación que estamos ofreciendo y demás, pero si ya contamos con un LMS, con una plataforma educativa, es estructurarla eso, lo más organizada posible y clara, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Eh, por ejemplo, de un lado puede ser desde el nivel discursivo, ¿sí? Si la plataforma a veces puede llegar a tener ciertas limitaciones que no podemos tocar, que no podemos modificar, desde el nivel discursivo siempre nos va a permitir orientar al estudiante para que no se pierda en ese recorrido. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es anticiparle al estudiante siempre con lo que se va a encontrar, ¿sí? ¿Qué contenidos va a encontrar en ese curso? ¿Cuáles son las herramientas que se va a llevar? ¿Cuántos bloques temáticos la conforman? ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Luego, dentro de cada unidad, ¿qué recursos? ¿Sí? ¿Qué recursos hemos utilizado para que el estudiante aprenda, ¿sí? O lleve esos contenidos? ¿Sí? Si vamos a utilizar una clase en video, si vamos a utilizar tal vez un podcast, ¿sí? Los recursos que vayamos utilizando es importante anticipárselo al estudiante antes de que llegue. Incluso lo que le podemos anticipar también es la metodología de evaluación, ¿sí? Para que él entienda claramente cómo va a ser el desarrollo de ese curso, ¿sí? A medida que vaya avanzando, le podemos estar recordando en qué etapa nos encontramos, ¿sí? E ir recuperando el contenido. Entonces estas son ciertas posibilidades, ¿sí? Que nos van a permitir que el estudiante no se confunda y no se pierda en el desarrollo del curso. Otro punto importante, el siguiente, tiene que ver con los recursos utilizados y la presentación de esos recursos. Sería la próxima diapositiva. Ahí apareció, que tiene que ver con justamente cómo están presentados los Mercedes, recursos que utilizamos. Sí. disculpa que te moleste. Te cedí el control para que puedas pasarlo a tu Ah, tiempo. perfecto, listo entonces. Lo voy pasando yo. Pensé que no podía. Gracias. Bueno, como les decía, en este punto lo importante puede ser cuestiones muy básicas, pero no menos fundamentales, que tienen que ver con todos los textos que implementemos en la plataforma, o los recursos que funcionen correctamente, ¿sí? Entonces, que no tengamos errores de ortografía, ni de sintaxis, que los textos sean lo más claros posibles, ¿sí? Hay que entender, obviamente, acá las diferencias con la educación presencial, tradicional, los textos deben ser mucho más claros y directos. Si contamos con, por ejemplo, con enlaces a recursos internos, a recursos externos, que todo funcione adecuadamente, que no se rompan, porque si no esto va a hacer que el estudiante por ahí tenga que recurrir al soporte e interrumpa su proceso de aprendizaje, lo termine dejando para después. Entonces la idea es que el aprendizaje del estudiante pueda ser lo más orgánico y sin interrupciones posible. A ver si puedo pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, la tercer clave que podemos considerar y que creo que está bueno tenerla presente
es la optimización también de esos recursos en el sentido, por ejemplo, de que estén optimizados para un entorno virtual, ¿sí? Considerar siempre que los estudiantes, como también era lo que mencionaba un poco Nicolás, pueden acceder desde distintos dispositivos, de distintas plataformas, entonces es importante garantizar que el contenido del curso en realidad, o esto puede ser también, por ejemplo, si contamos con un blog, si les estamos ofreciendo un evento, una actividad, ¿sí? Cualquier comunicación que les hagamos llegar a los estudiantes que esté adaptada para los distintos dispositivos, ¿sí? Ya sean teléfonos, para computadora, entonces cuidar esa adaptabilidad de los contenidos. Y respecto a un recurso particular, acá esto es para mencionarlo, también es importante tener en cuenta que cuando nos encontramos en un entorno virtual, por ejemplo, si recurrimos a las clases en video, siempre va a ser preferible partir un poco, ¿sí? Y subdividir los temas. A veces nos encontramos con clases de, no sé, 3 horas, ¿sí? En una plataforma online, y por nuestra experiencia lo que vemos es que el promedio de retención del estudiante está en 6-7 minutos. Entonces es preferible a veces subdividir en pequeños bloques temáticos, ¿sí? Si hay un tema muy complejo, que obviamente requiere abordarlo profundamente, pero siempre va a ser preferible subdividirlo en pequeños bloques. Lo mismo sucede con las lecturas, si contamos con un material demasiado denso, demasiado abstracto, que tal vez no va con el contenido, con el resto del contenido y es demasiado complejo, a veces es preferible seleccionar las lecturas más acordes para cierto tema, y en todo caso si vemos que hay otro contenido que es muy interesante, pero que no es indispensable, lo podemos dejar como un contenido complementario para que el estudiante acceda cuando él lo desee. El otro punto que es importante a considerar cuando estamos hablando de educación online es un método de aprendizaje particular. De la misma forma que en la educación presencial evaluamos y es necesario poner en uso los conocimientos del estudiante, en la educación online sucede lo mismo, solamente que obviamente hay que considerar cuáles son las diferencias y cuáles son las posibilidades para implementar ese aprendizaje y esa puesta en práctica. Desde WETU nosotros hemos basado nuestro método en una clave, que es la del aprender haciendo, es decir, el estudiante solamente realmente aprende y adquiere el conocimiento cuando puede verificarlo y ponerlo en práctica. Entonces por eso lo estructuramos como en 3 pilares, ¿sí? Que la idea es mencionarlos brevemente, no me quiero extender demasiado, pero el primero de esos tiene que ver con la educación para resolver problemas, ¿sí? Los estudiantes necesitan llevar a la práctica, como dijimos, y qué mejor hacerlo con una situación de la vida real. Entonces, muchas veces lo que proponemos son métodos de caso, ¿sí? Un estudio de caso hipotético, pero muy similar a cualquier situación de la vida real, para que los estudiantes puedan brindar distintas vías de solución y pensar esos mismos las soluciones. Esto también tiene que ver con el otro pilar, que es el aprendizaje natural, ¿sí? Aprender se aprende haciendo, pero también involucrándose con el proceso de aprendizaje. Ya los estudiantes no son sujetos pasivos que simplemente reciben información, sino que lo que buscamos es que ellos se formulen las preguntas, encuentren las respuestas y puedan finalmente, en el otro pilar, intercambiar el conocimiento entre ellos. Entonces, el aprendizaje colaborativo es como el último pilar del método que implementamos, que tiene que ver con fomentar la interacción de los estudiantes, ¿sí? Entre ellos, ya sea a través de foros de debate, con una pregunta disparadora, con un eje que sea interesante de actualidad, para que ellos puedan intercambiar, o bien a través de la evaluación entre pares, ¿sí? Proponer que ellos mismos, proponer nuevas formas de evaluación, y que ahora sean ellos mismos quienes se autoevalúen y evalúen a sus propios compañeros, ¿sí? Esto se puede implementar a través de una rúbrica de evaluación con ciertos criterios predeterminados, que esto obviamente lo puede hacer el docente, el experto, ¿sí? Pero al final del día son los mismos estudiantes quienes pueden irse evaluando entre ellos, y esto también genera mayor compromiso y puesta en práctica de esos conocimientos, ¿sí? Porque se involucran con el aprendizaje de sus compañeros. El otro punto, ¿sí? Tiene que ver con una modalidad de aprendizaje, ¿sí? Considerando que estamos en un espacio
virtual, ¿sí? El primer punto, en realidad, que me gustaría mencionarles para destacar, es que en nuestros cursos, ¿sí? Hemos elegido una modalidad asincrónica, ¿sí? Donde los estudiantes pueden acceder al contenido, a las clases, de forma pregrabada. ¿Y esto por qué? Porque vemos que nuestro buzzer persona, justamente, el gran porcentaje, digamos, un porcentaje muy representativo, se encuentra en las periferias. Y muchas veces, como les decía anteriormente, con los factores que pueden influir en el aprendizaje, no tienen los recursos necesarios o tienen que trasladarse para poder acceder a cierta conectividad. Entonces, es por eso, atendiendo a estas necesidades, también es que implementamos esta modalidad sincrónica. Que a veces, obviamente, le falta un plus, que puede ser la interacción en vivo. Entonces hemos adaptado, ¿sí? Hemos implementado una modalidad también de espacios en vivo, donde los estudiantes pueden conectarse con los coordinadores, pueden hacer preguntas en vivo, ¿sí? De manera opcional, pero tienen esta posibilidad de conectarse en vivo, de resolver preguntas, de nuevo, de intercambiar con sus compañeros, porque no es solamente con el docente, sino que es una relación mucho más horizontal, y que favorece también obviamente su compromiso y de estar al día con los contenidos, ¿sí? Porque cada encuentro va a tratar una unidad distinta, una temática distinta, y esto hace que el estudiante pueda involucrarse y estar al día con los contenidos que se están viendo. Y el último punto, que está vinculado también con la modalidad de aprendizaje, desde WETU, atendiendo justamente también a lo que se mencionaba anteriormente, que cada vez a partir de la pandemia las formas han cambiado, la educación ha cambiado y sigue cambiando, y nosotros aprendemos de eso, pero algo que detectamos fue que los estudiantes necesitaban mayor flexibilidad, ¿sí? Necesitaban poder acceder al curso cuando ellos lo quisieran, sin fechas de inicio, sin fechas de finalización. Entonces, si bien nosotros teníamos una modalidad cursada, donde los contenidos se iban habilitando progresivamente, ¿sí? Semana a semana los estudiantes podían acceder a nuevo contenido, hasta llegar al último, al examen final, donde el curso terminaba. Atendiendo a esta demanda, es que decidimos adaptar también y ofrecer otra modalidad, que fuera una modalidad totalmente on demand, ¿sí? Sin fechas de inicio, sin fechas de finalización, donde desde el principio el estudiante podía acceder, ¿sí? Al contenido que quisiera y llevarlo a su propio ritmo. Pero ¿qué pasaba? Y qué es lo que sucede un poco, y esto nos lleva al último punto, que tiene que ver con el acompañamiento y el seguimiento del estudiante. Lo que hemos visto, y lo que hemos comprobado en la industria, y lo que hemos visto nosotros desde WETU también, es que, si bien obviamente es una necesidad del estudiante, y el estudiante lo estaba buscando, también sucede que esto afecta las tasas de egreso, ¿sí? Se pueden ver afectadas, en mayor o menor medida, pero no es lo mismo, vemos que no es lo mismo el egreso en una modalidad cursada que en una modalidad on demand. Entonces, acá entra el acompañamiento que hay que hacer del estudiante, y que implementamos nosotros desde WETU, que bueno, tiene que ver eso, con un seguimiento muy personalizado, muy atento al progreso del estudiante. Esto cómo se puede implementar. La verdad que hay muchas formas, una de ellas puede ser ofrecerles al estudiante una propuesta de correos, por ejemplo en la modalidad on demand, ¿sí? Ofrecerle igualmente una propuesta de cursado, ¿sí? Donde él puede optar por tomarla, con correos automatizados, ¿sí? Obviamente estos correos tienen que estar súper optimizados, pensados para que cada unidad sea lo más interesante posible, anticipar al estudiante qué va a aprender con ese contenido, ¿sí? Para mantenerlo interesado, con un enlace directo al curso para que rápidamente puedan acceder a ese programa. La verdad que acá hay un montón de estrategias que se pueden implementar, otras tienen que ver con ofrecerle tips, consejos, ¿sí? Ya más pedagógicos para organizar su tiempo, para estructurar sus tiempos personales y también del curso, ¿sí? Las mejores prácticas para garantizar ese aprendizaje, y también estar conectados con otro tipo de contenido, como les decía un poco antes, que puede tener que ver con distintas actividades, que puede tener que ver con webinars que complementen a lo que ellos saben en los programas. Entonces, mantener como ese acompañamiento y ese soporte
del estudiante lo más personalizado posible. Bueno, estas son un poco de las claves que desde Boeto hemos ido implementando y trabajamos, sobre todo en particular, como les decía, bueno, se ha ido sumando gente nueva, así que por recuperar un poco, pero sobre todo eso, esto es considerando la experiencia del estudiante, ¿sí?, dentro de la plataforma, en un entorno virtual, para luego bueno, seguir identificando qué puede estar pasando, qué otros factores pueden ir más allá de esto, pero creemos que esta es la base, ¿sí?, una clave fundamental para trabajar sobre la motivación y el compromiso del estudiante a lo largo de toda la capacitación. Y bueno, y ahora creo que Juan nos puede contar un poco más qué es lo que implementan desde EdMáquina y cómo la tecnología también nos puede ayudar muchísimo más para acompañar también al estudiante en todo el ciclo de vida. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. No, por Buenas favor. tardes a todos. Bueno, les quería contar un poquito cómo la tecnología nos puede ayudar a acompañar al estudiante en cada etapa, estas etapas que por ahí Mercedes también muy bien describía, de acompañamiento especialmente. Lo primero sería poder entender a qué nos referimos como etapas y cuáles son esas etapas y qué sistemas intervienen dentro de cada una de las etapas del ciclo de vida de nuestros estudiantes. Y es importante destacar que en cada una de ellas el estudiante está constantemente generando un punto de contacto con la institución. Eso permite generar información, registrar esa información y posteriormente poder analizar esa información. Es común por ahí ver que la mayor cantidad de información que se analiza, y está bien, surge desde un LMS quizás. Y ahí encontramos datos como el avance académico de nuestros estudiantes, en qué momento del día entran al LMS, por cuánto tiempo persisten logueados consumiendo el material de información o el material académico pertinente al curso que están abordando, pero no por eso perderse la oportunidad de seguir analizando información que puede estar alojada en un sistema CRM o en un sistema de SIS, o cómo es el comportamiento de pago del estudiante dentro de las plataformas de pago que intervienen en la universidad. Entonces, vale decir que en cada punto del stack tecnológico que comprende a la institución, la información se va registrando. Ahora, la tecnología, ¿cómo nos puede permitir ese acompañamiento? Creo que es clave entender de que a mayor cantidad de plataformas, mayor cantidad de información, por ende, una de las ventajas tecnológicas de poder adquirir esta forma de análisis es procesar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y cómo poder ir cruzando esas fuentes de información o esos orígenes de datos en pos de poder no solamente tener un análisis asertivo, sino de poder evolucionar ese análisis asertivo y poder llegar a análisis predictivos. La tecnología justamente nos permite hacer esos análisis y llegar a tiempo, nos permite personalizar la experiencia de cada uno de los estudiantes. Recién escuchaba a Mercedes diciendo, a veces perdemos al estudiante porque no le ofrecemos lo que necesita. En cómo saber qué es lo que necesita cada uno de los estudiantes. Siguiente, ahí, si vos podés pasarlo. Bien. A ver, la tecnología como aliada en todos estos procesos de gestión, de toma de decisiones, de acompañamiento, recién lo decía, a mayor cantidad de plataformas, mayor cantidad de datos, mayor cantidad de información, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esta información? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es hacer un análisis mediante modelos implementando inteligencia artificial, que nos permite la implementación de modelos predictivos con inteligencia artificial, nos permite identificar patrones repetitivos dentro de cada uno de los individuos y a nivel población. Esos patrones que no son tan fáciles de ver, especialmente cuando hay tanto dato, nos dan la posibilidad de tomar acciones a tiempo. Y a través de las acciones que tomamos a tiempo poder atomizar esas recomendaciones. Vayamos a un caso quizás de ejemplo.
Si nosotros tenemos toda esta información, la institución la tiene porque está alojada en cada una de las partes del ecosistema tecnológico que comprende la misma, y podemos ir detectando estos patrones, podríamos llegar, de hecho lo hacemos, podemos llegar a tener una tasa de asertividad medida en riesgo de cómo la población se va a comportar en la próxima reinscripción, cuáles son los alumnos que tienen mayor riesgo de no reinscribirse o de desertar. Y no solamente eso, sino cuál es la causa, si es justamente un problema de avance académico, porque no hay tiempo para estudiar, como explicaba Mercedes, identificábamos, ¿sí? El 89% del causal de deserción en los ejemplos que ella traía era no tener tiempo para cursar. De esta manera, los invito a que por ahí pensemos un poco cada uno cómo va gestionando hoy a los estudiantes que forman parte de su institución. Un poco en esta filmina lo que quiero mostrarles, representarles, cómo serían los estadios evolutivos de la implementación, digitalización, análisis de información y predicción. En todas las instituciones, no tengo duda, se gestiona a los estudiantes a través de equipos, ¿sí? Equipos docentes, equipos de gestión de servicio al estudiante, equipos de soporte, equipos de call, equipos de servicio. Después encontramos un estadio un poquito más avanzado en donde ya se empieza a tomar información a través de la implementación quizás de planillas de Excel, pero recordemos que trabajar con planillas de Excel les lleva tiempo a los equipos poder ordenarla, poder normalizar esa información, y es una información solamente descriptiva, y muchas veces es información que no llega a tiempo. En un estadio un poco más evolucionado, empezamos a ver modelos predictivos. Esta información lo que busca, como recién mostraba, es tratar de resolver una problemática puntual. Si la problemática es poder estimar de alguna forma en la población de alumnos quiénes son los que tienen sus riesgos de reinscripción, o no solamente eso, sino qué otro producto le podemos ofrecer a un estudiante que en ese ciclo de vida que marcábamos recién está pronto de graduarse. En un paso un poco más evolutivo encontramos software de análisis. Estos software de análisis son algunos muy renombrados, como Tableau o Power BI. Ahí las ventajas que tiene una institución en este punto de maduración de la gestión de la información y del análisis de los datos es poder seguir métricas particulares, poder definir sus KPI, poder darle seguimiento y poder tomar acciones sobre la performance de esos KPI. Y un estado un poco más evolucionado aún, en la empresa en la cual trabajo como CTO, encontramos dos componentes muy importantes a mencionar. No solamente la predicción y la recomendación, sino desde máquina nosotros hacemos predicciones para poder planificar correctamente y hacemos recomendaciones para poder accionar correctamente. Bien, y algunos puntos de reflexión finales que me gustaría compartirlo es, justamente la tecnología, verla como una herramienta generosa que siempre está disponible para accionar, implementar y medir. Entender de que mientras más datos podamos recolectar, más sencillo va a ser poder medir el compromiso de nuestros estudiantes, y que la comunicación es clave, lo decía Nico. No basta con tener muchas plataformas, lo más importante es gestionar interacciones que aporten valor. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias, Juan. Yo creo que es muy importante, digamos, ver estas tres visiones. Un primer punto desde la comunicación como clave para poder hacer todo el seguimiento. Después algunas acciones que nos planteó de factores internos y externos que nos planteó Mercedes. Y desde el punto de vista de la tecnología, cómo la tecnología empieza a ser un pilar fundamental a la hora de tomar decisiones y ejecutar las acciones, porque ahora encontramos a los estudiantes dentro de la tecnología, dentro de las redes sociales, el email, WhatsApp, el teléfono. Entonces, creo que estos tres puntos son muy importantes para poder trabajar el compromiso del estudiante. También lo mencionaba Mercedes, que por ahí difiere mucho el tipo de educación. Ahí mencionaba en una pregunta cómo trabajar con la modalidad sincrónica y asincrónica. Sincrónica, presencial, distancia, por tipo de carrera, por el año de cursado en el que están. Hay un montón de variables para poder tener en cuenta.
y creo que uno de los aprendizajes de Hueto es también, como ellos enseñan, probar con la práctica, es decir, probar a una práctica y ver cómo funciona, si pueden, de las métricas que nosotros estamos siguiendo, mejorar la tasa de retención o reducir la tasa de deserción del estudiante, mantener el compromiso a largo plazo. Yo creo que eso es un punto clave, digamos, para poder desarrollar cualquier tipo de estrategias. Y lo que mencionaba Juan, que es en la empresa donde yo trabajo, el beneficio de la inteligencia artificial, creo que es fundamental para poder seleccionar las variables. Es decir, cuando nosotros sumamos todas estas plataformas, generamos una cantidad inmensa de fuentes de datos. Poder cruzar todos estos datos requiere de un trabajo. La inteligencia artificial vino justamente para poder darnos claridad y en la toma de decisiones con todos esos datos. Es decir, se puede tomar decisiones para el estudiante con una mirada 360, teniendo en cuenta no solamente la parte académica, sino el pago, las interacciones con los diferentes canales de comunicación, y de acuerdo a eso darle un valor a cada estudiante con cada plataforma, en cada programa que vinculada, dice Vania Carolina, nos pregunta sobre, ante el nivel de altos de deserción, cómo puede determinar la influencia de factores internos y externos. Y un poco lo que les puedo compartir es, al menos lo que nosotros implementamos, es también eso, estar midiendo no solamente a la comunidad, ¿sí? Respecto a factores justamente de por qué están abandonando un curso, qué es lo que está sucediendo con el programa, sino también analizarlo desde adentro y analizar el producto mismo, ¿cierto? Ya sea desde los docentes, ¿sí? ¿Cuál es la evolución que se le da a los docentes? ¿Qué evaluación, si las actividades prácticas están funcionando? Si el contenido les parece interesante y les está aportando. Entonces, primero considerar también cómo está funcionando ese producto, si está funcionando bien. También podemos hacer encuestas vinculadas al NPS, ¿sí? Al Net Promoter Score, para saber cuál es el nivel de posibilidades de que nuestros clientes, nuestros alumnos recomienden el programa, o de índices de satisfacción. Entonces, como estar midiendo al interior de los programas y de los estudiantes, para a partir de así también tomar decisiones. Así que bueno, creo que es muy importante saber eso, cómo está funcionando, y ver, a ver qué acciones podemos implementar a partir de ahí. Perfecto. Juan. Sí, me gustaría, a modo de reflexión, dejar quizás un mensaje que la tecnología nos da la posibilidad, y quizás pareciera que es complejo, que hay que enfrentarse a desafíos que a lo mejor uno no los termina de entender de manera simple, y siempre lo digo igual, la tecnología es la parte más fácil. La implementación y la digitalización de los procesos es la parte más fácil, sinceramente, de todo esto que fuimos, bueno, de alguna forma contando Nico, Mercedes. La parte difícil no está en la tecnología. Yo creo que la parte difícil está quizás dentro de la transformación o cómo llevar a la misma institución, ¿sí? En una gestión de cambio o en una digitalización interna de algunos procesos que quizás por costumbre o por hábitos sigue siendo muy rígida, sigue estando fundada en quizás un dato que no es asertivo, o en campañas que por ahí son demasiado generales. Y a través de la tecnología lo que podemos lograr era, como decía Mercedes, identificar al estudiante y poder ofrecerle al estudiante lo que el estudiante sinceramente necesita. Simplemente eso. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Nico. No, por favor, chicos. Yo ahí quería responder una pregunta que es bastante amplia, que dice, ¿qué puede hacer la institución? Yo creo que de todo lo que hemos hablado, en cualquier etapa pueden empezar, desde revisando los datos que tienen en el LMS, identificando, como decía Mercedes, qué variables del producto podrían no estar funcionando, con una encuesta, con NPS. Hay soluciones simples y hay soluciones más complejas. Cuando digo complejas,
No es que necesitan un equipo gigante para poder trabajarlo, pero sí necesitan instruirse para poder implementarlas. Las opciones que planteamos al último, que son las de inteligencia artificial, al contrario de lo que mucha gente piensa, que está muy lejos de algunas instituciones, está bastante cerca. Los periodos de implementación son de 3 meses, en 3 meses ya se pueden tener resultados, y eso también ordena la gestión interna de la institución, no solamente para retención, sino para otras partes. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde el lado de la institución? Hay muchas cosas que se pueden hacer, y cualquier cosa que hagan actualmente para poder mirar y tener el estudiante en el centro, creo que ya es un primer paso. Sí, Muy buenas totalmente. reflexiones finales. Gracias, Nico, Juan y Mercedes. Mercedes, ¿querías agregar algo? No, la verdad que eso coincidía con Nico totalmente, creo que hay muchas soluciones que se pueden implementar y bueno, la inteligencia artificial también es la clave. Así que bueno, nada, la verdad que me parece muy interesante también todos los que están ustedes trabajando y agradecerles en realidad por la invitación a contar un poco de la experiencia de Wetu. Perfecto. Bueno, hay una última pregunta de Jenny que dice que muy interesante la sesión. Dice, ¿qué matrícula de estudiantes han manejado online y qué porcentaje de egreso y deserción tienen? Es una pregunta muy específica, supongo que se refiere a Mercedes en Wetu. Sí, porque Eh, nosotros trabajamos con varias instituciones, no sería una respuesta que podríamos empezar ahora y terminar en un rato. claro, por cada institución. Claro. Nosotros actualmente tenemos una comunidad ya de más de, en total, ¿sí? Podemos decir unos 25.000 estudiantes, lo hemos alcanzado, capacitados, pero también los porcentajes de egreso y deserción varían de acuerdo a cada curso, a cada capacitación. Nosotros tenemos temáticas muy diversas, ¿sí? Algunos son cursos más amplios de interés público, otros cursos son más especializados, entonces los estudiantes los requieren más para una salida laboral más inmediata, entonces ahí los niveles de egreso aumentan, ¿sí? Y obviamente los de deserción disminuyen, entonces como que depende un poco. En líneas generales, afortunadamente por lo que vemos estamos un poco por encima de lo que es la industria, alrededor de un 30-40%, pero la verdad que es muy en promedio y depende de cada capacitación. Así que bueno, pero la verdad siempre es, por más de que digamos, bueno, sí, tenemos un buen promedio, siempre la verdad que es el trabajo seguir aumentándolo para que el porcentaje de deserción sea mínimo, porque nada, lo que buscamos en realidad es que el estudiante se vaya conforme realmente encuentre las herramientas que está buscando, entonces nada, siempre trabajar mucho sobre el producto y hacer todas las mejoras que sean necesarias para darle a ese estudiante lo que está buscando. Muchas gracias, Mercedes. Simplemente agradecerles a todos los que están participando de todos los países vecinos, México, Chile, Perú, Ecuador, Argentina. La verdad es que es muy gratificante tener una sala llena con estas temáticas para seguir ampliando y aportando a la construcción de la educación del futuro. Así que muchísimas gracias. Les dejamos una invitación a la próxima charla. Se los pasamos por el chat al enlace para que puedan inscribirse. El tema se llama, ahí les leo, uso aplicado de tecnologías en proceso de gestión estudiantil. Ya vamos a hablar y mencionar específicamente algunas tecnologías que pueden agilizar la gestión estudiantil. Así que muchísimas gracias a los disertantes del día de hoy. No tengo nada más para agregar. Muchas gracias a ustedes, Muchas chicos, gracias. por la invitación y bueno, nada, espero que a todos les haya sido de utilidad. Gracias Igual, por gracias participar. Mercedes, gracias Nico.